Bienvenidos a su clase de ética. Normalmente cuando se habla de ética se habla desde los orígenes de la materia, es decir, desde la prehistoria. La ética es el conjunto de normas establecidas para que una sociedad viva en armonía, pero esto se da desde los inicios en Grecia, en esa que vimos en los grados décimos. Allí fue importante la presencia de los griegos para establecer ciertas normas que regían en sus polis, Atenas, Mileto, Éfeso, las otras tantas más que conocimos. Por eso, esas normas debían estar plasmadas en letra y no de manera oral, porque así se podían cumplir y hacer eficiente ello. En la Edad Media se hizo presente que ya no solo estaban establecidas para las polis, sino que quien las lideraba era la Santa Iglesia, llamada así en esa época, y que solo ellos podrían determinar quiénes y cómo la cumplían. Esto se regó a América Latina en su tiempo de expansión, a la parte de Europa y en fin, a tal modo de que no solo quedó limitada al contexto europeo, el contexto eclesial, sino que trascendió. Algunos lo vieron como positivo, otros como negativo. Por eso, al día de hoy vemos la ética también como un conjunto de normas plasmadas no solo desde el plano eclesial, en la Biblia, sino también desde el plano histórico, como los mencioné anteriormente, desde el plano de los libros como nuestro manual de convivencia, la Constitución política. Por eso todo está digitado, todo está plasmado en letras. Eso nos permite a veces disfrutarlo, vivirlo en armonía o en algún modo posible, a veces también nos permite verlo como un modo de buscar la paz, de construir y de formarnos a través de esas normas que vienen desde los inicios de los tiempos. Hay algo que debemos tener presente y que es antes de Grecia, y es que las normas, aunque son escritas después de Grecia, antes también había normas y el que no las cumplía era castigado. Por ejemplo, en Egipto se ve que y se observaba que en los papiros eran digitados algunas especies de reglas que regían al menos ese contexto egipcio, donde los faraones eran los que lideraban y cumplían. Normalmente los que debían cumplir esas normas eran los inferiores, es decir, los esclavos, los obreros y en algunos casos los sacerdotes. Hay unos orígenes que se remontan más allá y que obviamente ya eran más de esclavitud, eran más de castigo. Y nos vamos a Mesopotamia, que está mucho antes que Egipto. Recuerden al río Tigris y Éufrates. Allí en Mesopotamia era regido y se trataban las normas por lo establecido en el código de Hammurabi, ese que nos hablaba de cierta manera ojo por ojo, diente por diente, lo que es conocido como la ley del talión al día de hoy. Por esa razón, no solo en Grecia, no solo en nuestro contexto latino, sino que desde mucho antes se observan las normas como aquello que se debe obedecer, es decir, un mínimos, un mínimos que se cumple, un mínimos que se hace eficiente, un mínimos que trasciende época tras época. En la clase anterior observamos que no el tiempo de antes fue mejor, por ejemplo vimos en Grecia y en la Edad Antigua algunas cosas que ellos hacían mal. Por eso exactamente el día de hoy con esta transmisión queremos trascender más allá de lo que estaba establecido en la antigüedad, con sus arquitecturas y sus escritos, incluso sus pensamientos que trascienden fuera de esta materia y agarran un poco de la filosofía, sino que también vamos a aterrizarlo al día de hoy, es decir, cómo se ha visto la ética a lo largo del tiempo, cómo se ha visto la ética en lo que es el acontecer, es decir, las ideas de Platón, las ideas de Sócrates, esas ideas que ellos plasmaron acerca de la ética, en qué año estuvieron, cuáles fueron sus pactos o sus reglas para poder darnos toques de éticas al día de hoy. Es importante también identificar que nosotros como estudiantes y en mi caso como profesor también tenemos un código de normas que nos rige, un código de normas que debemos cumplir para poder vivir en armonía, para poder construir en este proceso de enseñanza, aprendizaje, en este proceso también de convivencia. Y eso obviamente no solo está dado en un manual de convivencia, sino que también está apoyado por lo que escribieron los exponentes o los primeros exponentes en concepto,
como Aristóteles. Y aquí les presento el primer tema, y es Ética a Nicómaco. Por ello, en la primera línea de tiempo, el primer tema debe ser la Grecia antigua. Ya tú escogerás a qué filósofo poner allí, cuál fue el concepto que dio acerca de ética. Puedes escoger a Sócrates, puedes escoger a Platón, puedes escoger al que tú desees, pero poner allí a Grecia, al representante y su teoría acerca de la ética. Y así hacer que esa línea de tiempo sea obviamente creada por ti con alegría. Sigamos viendo entonces, vamos a trascender un poquito más para poder seguir identificando. Y si seguimos trascendiendo la línea del tiempo y vemos los siguientes personajes, nos damos cuenta que aparecerá también pues los de la Sagrada Escritura, esos que evangelizaban. Es decir, llegamos a la Edad Media. Allí, con lo que has conciliado, lo que has escogido, vas a escoger alguno que represente la Edad Media. Es decir, ese que te llama la atención. Normalmente los de la Edad Media siempre son filósofos obispos, filósofos sacerdotes. Vas a escoger alguno que habló sobre la ética, el que tú quieras nuevamente, y lo vas a plasmar en tu línea de tiempo. Recuerda que puedes reutilizarlo como lo quieras. Te puedes apoyar incluso en ideas epicúreas, en ideas estoicas, que trascendieron más allá de la edad antigua, sino que llegaron incluso hasta la edad moderna. Vamos entonces en esa conciliación y eso que vamos investigando para analizar en nuestra línea del tiempo, para poder trascender y de hacer que nuestra línea ya lleve dos pasos importantes, que vayan girando en torno al conocimiento que hemos ido adquiriendo y que vamos a plasmar en nuestra línea, y vamos a salir de esta Edad Media que estuvo encerrada y donde fueron pocas las luces, donde era limitado el conocimiento, y vamos a llegar incluso hasta la edad escolástica, que es el finalizar de este acontecer o de esta edad, que es la que da inicio también al Renacimiento. Allí vas a escoger otro representante, un representante que sea o de la escolástica o del Renacimiento, pero te repito e insisto que sea de conceptos éticos, que brinda algún concepto importante, un concepto que sea fundamental para este proceso. Salimos entonces de lo que fue la Edad Media, esa edad ancestral, esa edad que nos brindó pues algunas normas, y pasamos a la Edad Moderna, esa edad donde se da inicio a partir del siglo XVIII, ese siglo de las luces, con Napoleón Bonaparte, con Juan Jacobo Rousseau, con tantos filósofos exponentes, con grandes héroes que nos brindaron conceptos, nos brindaron teorías como René Descartes, pienso luego existo, que es una teoría ya incluso o frase que da un sentido de cómo puedo vivir la vida según mi pensamiento, es decir, lo que piensas eres. Si tú piensas basura, pues en algún modo ese hecho de basura quizás material, que se puede oler, lo vivirás. O Immanuel Kant, que es el de la ética kantiana, el del imperativo categórico, el del imperativo hipotético, ese también, es decir, aquel que cumple las normas para hacer o vivir según lo que indica la sociedad. Vas a escoger entonces uno de los tantos personajes, ojo, repito, uno solo de los tantos personajes que aparecen en la Edad Moderna, que son tantísimos, y lo vas a poner en tu línea del tiempo. Recuerda indicar Edad Moderna y luego el nombre del personaje, la fecha, y luego el concepto. No te limites. Pasamos de allí y llegamos a la Edad Contemporánea. Aparece Marx, ese Marx que incluso hasta nuestros días aparece con ideas de progresistas, ideas de comunismo, ideas de marxismo. Es decir, que todos merecemos lo mismo, que todos merecemos las cosas por igual, que todos no deben existir más ricos ni pobres, sino que todos por igual. Y tantas ideas éticas que aparecen en la edad contemporánea, que es la que actualmente estamos viviendo. Por eso tú nuevamente vas a escoger uno de los que aparece en todo este siglo XX o el siglo XIX incluso, y vas a ponerlo allí en tu línea de tiempo, y sería finalizar allí, porque recuerda que todas esas teorías son importantes. Una indicación para que sigamos viviendo como familia palautiana, y es: no te limites en conceptos breves, no te limites mucho menos en teorías brindadas por red, es decir, por Wikipedia, por Brainly, sino que investiga, lee
y luego lo inferido plásmalo en tu línea de tiempo para que así pueda dar cumplimiento total de todo lo que tú has adquirido a lo largo de este tiempo, que es un universo entero de conocimiento. Por eso recuerda, al plasmar tu línea de tiempo, tus conocimientos estén reflejados allí. Esa línea de tiempo que, si te das cuenta, no es tan larga, a diferencia de otros años, plasmada, va a ser obviamente lo que tú eres. Éxitos en esa línea de tiempo. Y te voy a brindar un ejemplo de más o menos cómo yo he hecho mi línea de tiempo a lo largo de este tiempo. Bendiciones y muchos éxitos.